Bueno, la situación en Europa es más preocupante y mucho más alarmante de lo que algunos se habrían imaginado. Los países europeos están paralizados a la hora de intentar ayudar a Ucrania al ser excluidos de las negociaciones. Sí, los países europeos actualmente están paralizados. Esto es lo que acaba de publicar el día de hoy el periódico Le Monde citando a sus fuentes. Dicen que no pueden resolver, no pueden ayudar con el tema del conflicto, no pueden enviar ayudas a Kiev porque no son parte de las negociaciones. Pero en realidad esta afirmación puede ser algo negativo para la propia Unión Europea, porque precisamente esto es lo que está buscando Estados Unidos, que ya no sigan empoderando a Zelensky para que se siente a negociar. En este caso, según dice el medio, la causa de esta parálisis es bastante clara, pues se debe a la falta total de visibilidad sobre las conversaciones que existen entre Moscú y Washington. Obviamente, en un escenario en las que las naciones europeas han quedado completamente excluidas. Además, se señala que los aliados de Kiev no pueden ponerse de acuerdo sobre varias cuestiones. Por ejemplo, hay diferencias en las propuestas de enviar tropas a Ucrania tras el alto al fuego, algo que hemos comentado en reiteradas ocasiones y en la que un escenario complicado para Zelensky, varios países han decidido cancelar cualquier tipo de iniciativa o de situación en la que estaban en veremos, ¿no? De tal vez mandar tropas a Ucrania, todo se ha cancelado. Francia, por ejemplo, es partidaria de desplegar fuerzas terrestres en el país. Y claro, el Reino Unido, que se suponía estaba también en la misma sintonía junto con otros estados, sugieren limitarse a la creación de una zona de exclusión aérea en la frontera ruso-ucraniana, o sea, que ya ni siquiera se manden tropas. Aparentemente el Reino Unido ha ido cambiando poco a poco su propia estructura, su propio concepto, su propio discurso, a diferencia de, como hemos comentado, el presidente francés Emmanuel Macron, que sigue con la pierna en alto buscando mandar fuerzas terrestres. Por su parte, Rusia ha declarado varias veces que ellos no van a tolerar el despliegue de las llamadas fuerzas de mantenimiento de paz occidentales en el país vecino, porque precisamente enviar este tipo de tropas sería lo contrario. No va a mantener la paz, va a generar una tensión todavía mayor. El diario también menciona la falta de consenso entre las naciones europeas a la hora de discutir la financiación de las armas y otras garantías de seguridad para Ucrania. Sin embargo, y a pesar de todo esto y que no se puede apoyar a los ucranianos, al menos desde el punto de vista europeo, aparentemente Ursula von der Leyen piensa que, bueno, sí, pobrecitos los ucranianos, pero nosotros tenemos que seguir armándonos hasta los dientes. Ella acaba de presentar un plan para impulsar masivamente el gasto militar. Sí, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado el día de hoy un plan de rearme de Europa de 5 puntos que contempla un gasto de cerca de 800.000 millones de euros en la defensa del bloque. Nada mal, sobre todo tomando en cuenta que estamos en momentos de crisis económicas, de incluso recesiones técnicas dentro de la propia Unión Europea, pero aparentemente cuando se trata de la guerra, de repente aparece el dinero en Europa. Vivimos en los tiempos más trascendentales y peligrosos, declaró la jefa del Ejecutivo Europeo en una conferencia de prensa al presentar este paquete. Ella comentó que la seguridad de Europa está amenazada de una manera muy real. Vuelven a decir que estamos en un momento en el que Rusia es una amenaza y que en cualquier momento va a invadir toda Europa. Ella ha comentado que están en una era del rearme y Europa está preparada para aumentar masivamente su gasto en defensa, tanto para responder a la urgencia a corto plazo de actuar y apoyar a Ucrania, como abordar la necesidad a largo plazo y de asumir más responsabilidades por la propia seguridad europea. Claro, a la hora de hablar de asumir responsabilidades se entiende, ¿no?, un divorcio completo de Estados Unidos, para incentivar los gastos y, en este caso, para poder ver que los Estados miembros quieran impulsar masivamente este gasto militar. El plan incluirá más margen fiscal para la financiación pública nacional de la defensa, un uso más flexible de la financiación de la Unión Europea para la inversión de esta área, más capital privado movilizado a través de instituciones europeas, así como un nuevo instrumento para préstamos a los países. En cuanto al nuevo instrumento mencionado, von der Leyen ha adelantado que será una herramienta de unos 150.000 millones en préstamos a los países del bloque para inversiones en defensa. Esto ayudará a los Estados miembros a poner en común la demanda y comprar juntos, terminó explicando.
El plan integral será presentado a los líderes europeos durante una reunión de urgencia que se llevará a cabo el día 6 de marzo, en donde van a discutir el apoyo adicional del régimen de Kiev y la cuestión de la seguridad del bloque europeo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado en reiteradas ocasiones a los países miembros de la OTAN por su insuficiente aporte en defensa y les ha instado a aumentar su gasto nacional a un 5% del Producto Interno Bruto. Además, el mandatario se ha quejado también de que los líderes europeos no hayan hecho más que hacer frente a la crisis ucraniana. Es decir, Trump ha declarado que Estados Unidos no tiene que responsabilizarse por la seguridad de Ucrania y defendió que son los países europeos, como vecinos de Ucrania, los que tienen que hacerse cargo de este asunto. Y ahora nos vamos a palabras gruesas, palabras o discursos bastante agresivos. Y sí, obviamente, vamos a hablar de Medvedev. El expresidente ruso ha salido al frente a cargar directamente contra todos los europeos, diciendo que la camarilla fascista de Kiev discute en París cuántos ataúdes se van a disponer a recibir de Europa, así como lo acaban de escuchar. Los dirigentes del régimen de Kiev han llegado a París para debatir el posible resultado deplorable del despliegue de tropas europeas en el territorio ucraniano. Estas han sido las palabras del expresidente de Rusia y el vicepresidente actual del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, comentando la visita de la delegación ucraniana a la capital francesa. Al parecer, la cúpula de la camarilla fascista ucraniana ha acudido a París para mantener conversaciones con el Reino Unido, Alemania y Francia sobre cuántos ataúdes europeos estarán dispuestos a aceptar tras el despliegue de tropas de la coalición de voluntarios en Ucrania, escribió el día de hoy en sus redes sociales. Previamente, el jefe de la oficina de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, había comunicado en sus redes sociales que llegó a París básicamente con un escenario en el que estaba acompañado del ministro de Exteriores y del ministro de Defensa para reunirse con los representantes de los países que integran la llamada coalición de voluntarios. También están previstas reuniones con representantes de Estados Unidos que se encuentran actualmente en Francia. Recordemos esta coalición de voluntarios que se ha formado a finales de marzo, cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que se planeaba enviar una misión franco-británica destinada a fortalecer al ejército ucraniano. Además, mencionó la posibilidad de desplegar fuerzas europeas en Ucrania siempre tras un eventual acuerdo de paz. Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha afirmado la semana pasada que en realidad la coalición que reúne alrededor de 30 países aliados de Kiev ha fracasado en sus planes concretos para un acuerdo de acción conjunta. De hecho, muchos hablan de que ha fracasado también otro ambicioso plan de Kaja Kallas de apoyo a Ucrania. ¿De qué se trata esto? Bueno, había un plan por parte de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea para crear un fondo de 40.000 millones de euros para ayudar a Ucrania y esta simplemente se ha desmoronado, ha fracasado. Esto ha informado el día de hoy el medio Público. Según la publicación, la diplomática optó por una apuesta arriesgada que se ha vuelto en su contra, al sugerir que los países del bloque crearan un fondo en que cada país donaría una proporción de su Producto Interno Bruto. Se informa que España, Francia e Italia se han opuesto a esta idea y la han calificado de absurda. Debido a este fracaso, Kallas ha rebajado la oferta y planea enviar al régimen de Kiev unos 2 millones de piezas de munición por un valor de 5.000 millones de euros. La semana pasada, la política estonia había afirmado que la llamada coalición de voluntarios, como hemos dicho, había fracasado en este plan de intentar mandar tropas a Ucrania. Tras este escenario, ya dijo que los distintos estados miembros tienen diferentes opiniones y discuten en un escenario en el que no se tiene cosas claras. Ella ha comentado que las discusiones siguen en curso. A su vez, fuentes señalaron que solo 6 naciones en realidad podrían desplegar fuerzas de mantenimiento de paz. Algunas ya se saben, son los países más cercanos, vamos a decir, a la situación o al discurso que presenta sobre todo Francia. Estamos hablando del Reino Unido, evidentemente, además de Francia, Estonia, Letonia, Lituania, y hay un sexto país que simplemente no se especifica, no se sabe quién es. Desde Rusia han advertido otra vez que esto es una amenaza directa a la situación y una nueva escalada, por lo que Moscú no la aceptaría bajo ninguna circunstancia y, por supuesto, tienen que esperar una respuesta por parte de la administración de Vladimir Putin si esto se termina confirmando.
Tomando en cuenta todo esto, también es importante hablar de la creciente crisis, tensión, conflicto, como ya dicen algunos, que se vive entre China y Estados Unidos. Y es que Xi Jinping acaba de lanzar una advertencia para el mundo ante la guerra comercial de Donald Trump. Y es que durante su visita a Camboya el día de hoy, el presidente de China, Xi Jinping, ha afirmado que las guerras comerciales socavan el sistema multilateral de comercio y perturban el orden económico mundial. Señaló que el unilateralismo y el hegemonismo no tienen el apoyo del pueblo. El líder chino también instó a todos los países a reunirse y mantener firmemente en sus propias manos las riendas de la seguridad nacional y del desarrollo. La declaración de Xi se produce en medio de las amenazas de Washington de imponer aranceles ya a los productos chinos por un valor del 245%, lo que algunos expertos ya han catalogado como una ruptura total, un quebrantamiento y una situación en la que ya no se van a hacer negocios entre China y Estados Unidos. El portavoz de la Cancillería china esta jornada ha calificado esta medida de un juego de números que no tiene sentido económico práctico, que ya es una estupidez, que simplemente es una ruptura económica y se acabó. Claro, nadie va a comprar recursos chinos al 150, 180%, hablar de 245% ya no tiene sentido. De hecho, muchos creen que en realidad es una suerte de declaración para que salga frente a la comunidad internacional, la opinión pública, los medios de comunicación y venda un poco más, ¿no? Diciendo que Estados Unidos no se ha doblegado. En realidad, en todo esto, lo que ha terminado agregando el gobierno chino es que si Estados Unidos continúa con el juego de cifras arancelarias, China ahora lo va a ignorar. Pero si Washington insiste en seguir infringiendo sustancialmente los derechos e intereses chinos, China va a contraatacar resueltamente y luchará hasta el final. Previamente se conoce pues el tema de las últimas subidas de las tarifas por parte de Estados Unidos y China suspendió directamente las exportaciones de un amplio abanico de minerales raros e imanes. Simplemente se acabó, ya no hay nada más que discutir. Un componente esencial para el sector automotriz y aeroespacial son precisamente estos recursos que se han cancelado, así como para las empresas de semiconductores y contratistas militares. Y esto no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. A todo esto es importante comentar que algunos países han empezado a buscar diferentes aliados. No hemos comentado lo que sucede con China, que está siendo buscada incluso por la Unión Europea, pero ¿qué pasaría si les digo que una de las mayores economías de Asia ha empezado a apostar directamente por Rusia ante los aranceles de Donald Trump? Estamos hablando de Indonesia, que tiene en la mira a Rusia como un nuevo mercado potencial para el comercio y la inversión. Es decir, Indonesia ha decidido dejar de trabajar directamente con Estados Unidos para empezar a trabajar con Rusia. Esto en el contexto de la imposición de aranceles recíprocos estadounidenses. Esto es lo que ha declarado Andiña Bakri, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del país asiático. Esto ha sido informado por la agencia Xinhua. Básicamente, Bakri ha señalado que a través de la cooperación comercial se van a abrir oportunidades de inversión desde el país eslavo para que la mayor economía del sudeste asiático, que se incorporó, dicho sea de paso, este año a los BRICS, pueda tener un mercado alternativo para el comercio y la inversión. Desde luego, Indonesia sigue buscando mercados para comerciar y también buscar formas de invertir mutuamente, terminó afirmando, subrayando que en la actualidad Yakarta está abriendo a Moscú oportunidades de inversión en sus zonas económicas especiales de todo el país. Ambas naciones, de hecho, firmaron el día martes, en el marco de la visita del trabajo de la delegación rusa e indonesa, un memorándum, pues un documento de entendimiento de los sectores de comercio, la economía y la inversión, que forman parte del compromiso del gobierno indonesio de ampliar pues los mercados comerciales al tiempo que refuerza la asociación estratégica con países socios. El siguiente paso, según dicen muchos expertos, es empezar a reforzar el comercio y muchos están siguiendo de cerca lo que pasa en Indonesia y cómo hay beneficio o no a la hora de trabajar con Rusia en ese mercado. Además, se habla de aumentar el volumen de exportaciones rusas al país asiático y que este de hecho puede ampliarse con productos de industria, sobre todo maderera y de metalurgia. De hecho, lo que muchos añaden es que los operadores, sobre todo logísticos rusos, trabajan en proyectos de inversión para desarrollar infraestructuras portuarias indonesas, además de que ambas partes están observando un interés mutuo en el tema de realizar proyectos de cooperación en el sector de la construcción naval, según recogen diferentes medios. Al mismo tiempo, el Centro Ruso de Exportaciones abrió una oficina ya en Yakarta, así que el tema del intercambio económico entre Rusia
Rusia con Indonesia está en el ojo del mundo, a ver si da los resultados y termina siendo, curiosamente, a pesar de todo, un mercado bastante importante para, como hemos dicho, una de las mayores economías de Asia. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.